Llevo aproximadamente unos 2 años y medio leyendo a Stephen King y porque yo era un seguidor de sus películas, en concreto It. Las dos películas de Andrew Muschietti me encantaron y descubrí un nuevo mundo más allá de 4 películas que había visto y sinceramente habré leído aproximadamente unos 25 libros de Stephen King. Quiero seguir leyendo porque la verdad es que me parece un escritor brutal. Es mi escritor favorito y eso que he leído varios. Y quiero hacer una recomendación de unos 6 libros aproximadamente, que son los que a mí me han gustado. Hay varios más, quiero hacer una segunda parte si veo que os gusta, de libros que yo creo que aunque os guste el terror, no os guste, yo creo que os van a enganchar. Son algunos bastante largos, algunos hasta de 1500 páginas, pero si os gusta la lectura y os gusta ese tipo de temáticas, yo creo que no va a haber ningún tipo de problema. Empecemos por el cual yo creo que es mi libro favorito. Sé que todos, o casi todos, habéis visto la película El Resplandor, de Stanley Kubrick. Buena película, no os voy a negar. A mí fue una de las películas por las que me inspiró a leer Stephen King, porque esa película a mí, la vez que yo la vi, me flipó. O sea, me pareció una película súper tétrica, súper fascinante, todo, de principio a fin. Es muy rara, lo sé, pero a mí es el tipo de cine que me gusta. Y El Resplandor, la novela, si os ha gustado la película, esto de aquí es 10 veces mejor que la película. Toca temas que la película no se tocaron, cosas que son bastante importantes, porque incluso cosas que no salen en la película, en el libro son muy importantes. Tú viste la mujer que sale de la bañera, lo que tú no sabes la historia que tiene. Conoces las niñas del pasillo, pero no sabes la historia que hay detrás de ellos. Sabes que murieron, sí, pero no sabes cómo murieron. Y todo esto está explicado en el libro. Muchas lagunas, muchas tal, que salen en la película de Kubrick, que repito, es una obra maestra. En el libro te lo explica mucho mejor. Yo personalmente prefiero la obra de King, aunque la película hay que reconocer que es una obra maestra y una de las mejores películas del cine de terror. Y yo creo que El Resplandor no os va a dejar indiferentes. Es una de las mejores novelas, incluso a gente que yo no le gusta demasiado la lectura, yo se lo recomiendo. Yo creo que es un libro que hay que ver como mínimo una vez en la vida y también leer el libro. O sea, yo creo que hay que hacer las dos cosas, ver la película y leer el libro. Yo preferiría que leáis primero el libro si no habéis visto la película, que es difícil que no la hayáis visto. El Resplandor no os va a dejar indiferentes. Segundo libro, el cual no tiene mucho que ver con lo que tenemos acostumbrado a Stephen King, que es el terror. No siempre tiene que ser terror. Yo no soy partícipe de los que dicen que Stephen King es el rey del terror. Yo creo que es el rey de crear personajes. Y 22 del 11 del 63 es el perfecto ejemplo. Si no sabéis de qué va, porque es verdad que no es de las novelas, en plan, no tiene una serie de televisión muy buena, por cierto, muy buena adaptación, pero no es tan conocida como It o como El Resplandor. Y 22 del 11 del 63 es un libro de un viajero del tiempo. Es un profesor de inglés que tiene un amigo, el cual el amigo un día aparece como que ha envejecido y que está enfermo. Y le explica que ha conocido una manera en la cual viajar a 1958. Y el tiempo pasa en segundos en la vida real. Si tú te tiras horas y horas en el pasado, en el presente son escasos minutos. La novela se llama 22 del 11 del 63. ¿Sabéis qué pasó en esa fecha? El fallecimiento de Kennedy, el asesinato a Kennedy. Pues Jake Epstein, o George, porque tiene 2 nombres en la novela, porque se hace pasar por un hombre en el pasado, tiene que impedir el asesinato, pero como hemos dicho, la máquina del tiempo solo puede viajar a 1958, por lo que tiene que vivir 5 años en el pasado. Es una tarea difícil, claro, tienes que dejar toda tu vida y dedicarte a salvar el asesinato de Kennedy. Yo lo recomiendo porque es un libro que yo se lo recomiendo a gente que nunca ha leído Stephen King y el libro le ha apasionado. Es un libro muy bueno, de 900 y pico páginas, pero se pasa volando, o sea, increíble. Otra novela, la cual no he quitado ni esto, la verdad, pero bueno, no lo voy a quitar igualmente. Se queda como recuerdo. Otra novela que no he escuchado tanto hablar, y para mí es una de las mejores con diferencia, La tienda.
La tienda va... ¿Os acordáis del episodio aquí de alguno de Rick y Morty? Supongo que sí, ya que Rick y Morty es una serie excelente. Del episodio como que el demonio llega a la ciudad y tiene una tienda de objetos. Es lo mismo. O sea, es una tienda en la que tú, cualquier objeto que te puedes imaginar, cualquier cosa que puedas encontrar, está ahí. Lo que más deseéis está ahí. Pero todo tiene un precio. Y ese precio puede ser muy malo. Es una novela la cual se nota que Stephen King fue la época en la que salió de las drogas, porque Stephen King tiene época en la cual consumía muchas drogas, en los años 80, 90, y en esta época creo que fue cuando justamente lo dejó, y se le nota el cambio. Se nota el cambio porque es verdad que a mí me encantan muchas de las novelas en las cuales él estaba muy drogado, y se le nota, pero era mucho más tétrico y a veces visceral. Y en esta novela es verdad que toca temas fuertes y también es un poco tétrica, pero no tiene nada que ver con lo que conocemos de Stephen King y de sus novelas más clásicas. La tienda es una historia muy original, también de 1000 páginas el libro, pero yo me lo leí ventilado, y eso que a mí me cuesta engancharme muchísimo a un libro. Yo soy más de leer 40, 50, pero este libro era imposible. Yo leía 100 páginas al día. O sea, es un libro que me duró 10 días escasos. O sea, increíble. Vayamos a una de sus novelas más clásicas. Muchos de aquí conoceréis por la película. Misery. Misery es otro extraordinario libro de Stephen King, aunque ahora os voy a explicar el truco que tiene y que no cometáis el mismo error que cometí yo. Es una recomendación, vosotros lo podéis hacer si leéis el libro, ¿no? Yo es una cosa que yo hice y no me arrepiento en absoluto. Misery, como lo que habéis visto en la película, es un escritor que tiene un accidente y su mayor fan lo recoge y lo cuida en su casa. Y su fan tiene un fanatismo exagerado con las novelas de Misery, que es las que escribe el escritor. Y cuando lee el último libro de Misery, lee exactamente la última página, está en caos y se vuelve totalmente loca y obliga al escritor, a pobre Paul Sheldon, a escribir. A partir de ahí empieza una novela de suspense, de terror psicológico, y la escena el cual coge el martillo y le da en el pie, el libro es mucho peor. Os podéis imaginar, y además es un libro que tiene siempre en suspense. Para muchos que yo he hablado con ellos, es el mejor libro de Stephen King. También es un excelente libro para empezar, aunque tiene truco, porque cuando lo obliga a escribir, relata exactamente las páginas del libro de Misery. Y Misery es como un libro muy de romance, tal, y no tiene nada que ver con la historia, porque muchas veces dice, esta página no me gusta, y la arranca. Son como 100 o 200 páginas, que yo me las tragué todas, pero yo recomiendo que no las leáis porque no valen de nada. O sea, simplemente es 100 páginas escribiendo, esto no me gusta, esto quítalo, esto tal, y no cambia nada, ni lo tortura, ni hace ningún cambio. Yo recomiendo que no lo leáis. Si lo queréis leer, pero yo lo hice y yo me arrepiento de haberlo hecho, sinceramente. No vale la pena esa parte del libro, aunque el libro en general es extraordinario. Es un libro excelente, te engancha. Dura muy pocos días, yo creo, leerlo, son como 300 o 400 páginas. Y es un libro que engancha muchísimo también. Y si os gusta el terror psicológico y el suspense, Misery no os va a dejar indiferentes. Además, la película es una de las mejores adaptaciones de Stephen King, o sea que yo lo recomiendo. Lleguemos al momento. El libro que todos estabais esperando que dijera. Vamos a hablar de It. ¿Qué decir? It es un libro de 1550 páginas aproximadamente. Sé que todos conocéis las dos películas de Andrea Muschietti. A mí me gustan mucho, con sus diferencias, y con la segunda película se tomó muchas libertades, cuestión del libro, pero la primera película es una de mis películas, diría yo. O sea, fue la película que me enganchó sobre todo al universo de Stephen King. Pero el libro, también es verdad que conocéis la miniserie, también, bueno, también si queremos, podemos un día hablar, bueno, hay un vídeo en mi canal hablando de ello, pero podemos hacer un vídeo explicando exactamente la miniserie de los años 90. Pero el libro es totalmente diferente, el libro es una puta pasada.
de principio a fin. Es un libro que, aunque es muy largo, te puede tardar a lo mejor 2 meses. No te voy a decir que este libro te lo leas en una semana, porque hay gente que tiene cosas, y leer un libro de más de 1500 páginas sé que es complicado. Y aún me queda leer Apocalipsis. Justamente este verano vamos a leer Apocalipsis por fin. La profecía va a ser ya. Y It es un libro muy duro, algunas partes muy duro de leer. Algunas partes son leerlas y temblar de miedo. O sea, es de los pocos libros de Stephen King que a mí me da miedo, junto con El Resplandor. Y además también me da mucho sentimiento. El Resplandor es una historia de familia, de amor, de padre e hijo. Y It es una historia que, sí, hay payasos, hay hombres lobo, lo que tú quieras, pero es una novela de la amistad y de las personas que encontramos en el camino. Y It es una novela excelente si quieres exactamente llorar por recuerdos de tu infancia. Es que se me queda cara bobo de pensar en la novela. La novela yo diría que lo tengo ahí con El Resplandor. No sabía qué decirte porque It es verdad que la parte de los adultos para mí decae mucho, sobre todo en las últimas 200, 300 páginas para mí decae muchísimo. Por eso me gustó más la película, la segunda, que esa parte del libro, porque a mí la segunda película es verdad que como fidelidad de historia de Stephen King poca tiene, pero a mí me gustó más porque yo la parte de los adultos me parece mucho más tediosa. Pero es una novela excelente, os la recomiendo 100%. Y último libro, que también tiene una miniserie, son 2 capítulos, yo la vi en su momento. También tiene una película que salió hace unos meses, pero poco tiene que ver con la novela, que es El misterio de Salem Slot. Es una de las primeras novelas de Stephen King, va sobre vampiros. No es un spoiler, exactamente a las primeras páginas notas que es un vampiro ya, que habla de vampiros y ya la película ya es un clásico. O sea, es como los Tommy Knockers, ya sabes que son extraterrestres, y además que al poco ya sabes que son extraterrestres, y además que ya es un clásico. Si no lo conoces, ya estás tardando en viendo la película de los años 70, vértela ya, o la miniserie, porque se hizo de una miniserie a una película. El misterio de Salem Slot es verdad que para mí es un gran libro, aunque tiene un fallo bueno, no es un fallo, pero es verdad que es un libro que hay que tener un poco de paciencia, porque primero tienes que conocer los habitantes del pueblo. Es verdad que esa parte es tediosa, pero obviamente es muy importante, porque tienes que conocer a todas las personas que están en el pueblo de Salem Slot. Es verdad que esa parte se te puede hacer más larga, a mí se me hizo un poco tediosa, pero cuando empieza la cacería de vampiros, para mí es un libro que es, para mí, top 3, top 5 de los mejores libros de Stephen King. Además es una de sus obras originales. Puedes empezar por ahí. Para mí es un gran libro para empezar a leer Stephen King. Fue exactamente el tercer libro que leí y a mí me flipó. Me parece un libro casi perfecto, solo que no le doy ese punto porque esa parte del principio me parece muy tediosa. Pero cuando empieza la cacería de vampiros, para mí es un libro que es, para mí, top 3, top 5 de los mejores libros de Stephen King. Además es una de sus obras originales. Puedes empezar por ahí. Para mí es un gran libro para empezar a leer Stephen King. Fue exactamente el tercer libro que leí y a mí me flipó. Me parece un libro casi perfecto, solo que no le doy ese punto porque esa parte del principio me parece muy tediosa. Pero cuando empieza la cacería de vampiros, diría yo que es la mejor novela de vampiros que he leído en mi vida. Y he leído las más clásicas, pero Salem Slot no tiene nada que envidiarle a ninguna de ellas. Es perfecta, o casi perfecta, si nos vamos a poner quisquillosos. Me gustaría hacer una segunda parte, porque he leído mucho más libros, muchas joyas que no son muy habladas, libros que no se mencionan siempre que hablas de Stephen King, y son muy buenas novelas. Y a mí me han encantado, y algunas de ellas me han hasta cambiado mi percepción de algunas cosas de la vida. O sea, para mí Stephen King es un escritor que toca temas que no todos hacen,
Y más, por eso digo que no, para mí no es el rey del terror, para mí es el rey de cualquier género que toque y sobre todo el rey de crear personajes. Y entonces para mí Stephen King siempre estará en un top que ningún escritor pueda llegar nunca. Hasta aquí el vídeo de hoy. He hecho una recomendación de unos 6 libros. Yo creo que están bastante bien todos ellos y yo creo que no os va a dejar indiferentes. Un saludo y nos vemos con una segunda parte si Dios quiere.